¿Qué tal? Una vez más nos podemos ver, nos podemos saludar y declarar qué cosas grandes está haciendo Dios en este tiempo en nuestras vidas. Reciban bendiciones, un abrazo, un saludo. Y bueno, estamos por empezar nuestra reunión, empezando ya nuestra reunión. Y yo quiero que veamos el Salmo 145. Y dice en el versículo 1, te exaltaré mi Dios, mi rey, te exaltaré mi Dios, mi rey. Es una declaración, ¿verdad? Y luego dice, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Yo no sé en qué ocupas tu tiempo, en qué meditas, pero fíjate cómo dice aquí el salmista, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Yo creo que hay gran diferencia cuando meditamos en la hermosura de la gloria del Señor a cuando meditamos en las circunstancias que nos rodean. Yo creo que nuestra vida se desarrolla de una manera completamente diferente cuando nuestra meditación es el Señor, su poder, su amor, sus obras en nuestra vida. Dice la palabra, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y dice, y yo publicaré tu grandeza. ¿Por qué no lo dices conmigo? Señor, yo publicaré tu grandeza. Yo publicaré tu grandeza. Yo hablaré de tu grandeza. Yo meditaré en la gloria de tu magnificencia. Yo cantaré de tu grandeza. Dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Inmensa bondad. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre? Este salmo es un salmo que nos anima a exaltar el nombre del Señor, a alabarle, a adorarle, a declarar que siempre Él es bueno por sobre todas las cosas. Él es Dios bueno y su misericordia es para siempre. Así que yo quiero animarte, quiero comenzar con esta oración declarando que estamos listos para exaltar a nuestro Dios, a nuestro Rey y para bendecir su nombre eternamente y para siempre. Estamos listos, así que vamos a orar. Señor, estamos listos para adorarte, para exaltar tu nombre eternamente y para siempre. Queremos cantarte, queremos adorarte porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, tú reinas y, Señor, tú tienes el gobierno sobre nuestras vidas. A ti adoramos, Señor, cantaremos de tu grandeza, cantaremos de tu poder, meditaremos en tus hechos, en la gloria inescrutable de tu magnificencia, Señor. Cantaremos de ti, Señor, y bendeciremos siempre, hoy y mañana y pasado, todos los días. Bendeciremos tu nombre eternamente y para siempre. Vamos a adorar al Señor y a cantarle con gozo. Aliento cuando ya no queda más.
Pues gracias a Dios por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Es delicioso alabar al Señor. En verdad, aunque la alabanza es para dirigírsela a nuestro Dios, es maravilloso que produce en nosotros algo hermoso, nos da paz, nos da gozo, nos da fortaleza, nos da esperanza. Así que gracias a Dios que podemos tener tiempos juntos de alabanza, ¿verdad que sí? Bueno, pues yo quiero hablar un poquito en esta reunión, ¿verdad? Acerca de cosas que Dios nos ha hablado, preparándonos aún para este tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de confinamiento, tiempos de virus, tiempos de dolor, de crisis económicas, crisis familiares, crisis de salud. Estamos viviendo tiempos complicados, ciertamente. Me llama tanto la atención cómo Dios nos fue preparando desde antes, nos fue preparando al decirnos, los tiempos se van a ir poniendo cada vez más difíciles, pero yo estoy contigo, yo te quiero equipar, yo quiero que no te hundas en el temor ni en la desesperanza, porque los tiempos ciertamente son difíciles, pero yo estoy contigo y te doy victoria. Entonces, yo quiero hablarte de algunas expresiones que Dios nos ha hablado desde hace tiempo. Estamos acabando la semana pasada el Congreso de Jóvenes que se llamó Con Todo. Se les hace conocida esa expresión, con todo, ¿verdad? Esta es justo la expresión que hemos usado a lo largo de este año, desde que empezó el año, que tiene que ver con amar a Dios con todo. Al ratito lo vamos a ver, no me voy a adelantar, pero quiero empezar con este concepto que Dios nos ha también hablado en los últimos tiempos. El Congreso de Jóvenes, que estuvo extraordinario, ojalá y que puedas verlo y ver las pláticas que estuvo Dios hablándonos, el Señor a través de los oradores, compartiéndonos, hablándonos para estar preparados para estos tiempos críticos. Entonces, una de las expresiones que hemos oído es ser entendidos en los tiempos. Quiero leerte este versículo donde viene esta expresión y algunas características de gente que es entendida en los tiempos. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tú lo puedes leer, ojalá y tengas tu Biblia, ojalá y lo puedas ver, porque cuando uno lo oye, produce un efecto, pero cuando uno lo está viendo, como que viene una revelación. Y dice aquí, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Yo digo, Señor, que en este tiempo de crisis mundial, seamos mucho más que 200 entendidos en los tiempos. ¿Por qué no declaras que tú eres una persona entendida en los tiempos que estamos viviendo? Que no es un tiempo para quejarnos, no es un tiempo para entretenernos, es un tiempo para ser entrenados en lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Dice aquí 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Esta gente entendida en los tiempos es gente que sabe lo que se tiene que hacer. Dice, sabían lo que Israel debía hacer. Es gente que sabe tomar decisiones guiados por Dios, porque son gente entendida. Y no son gente entendida porque son gente inteligente solamente. Todos somos inteligentes porque Dios nos ha formado inteligentes, pero no es solamente porque somos inteligentes, es porque estamos en una conexión con Dios de tal manera que podemos palpar, discernir y ser entendidos en estos tiempos. Y no estamos perdiendo el tiempo, no estamos esperando que pase este tiempo y bueno, ya se acabó y vamos a volver a lo mismo. No, no, no. O sea, este es un tiempo en donde tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser entendidos en los tiempos para saber lo que tenemos que hacer. Dice, y sabían lo que Israel debía de hacer. Y luego dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjate, eran 200, no eran tan poquitos, pero claro, en este tiempo yo digo, Señor, 200 en el mundo entero somos muy poquitos. Necesitamos saber multitudes de gente, que seamos entendidos en los tiempos,
multitudes. Yo declaro que somos multitudes entendidos en los tiempos. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que, al ser entendidos en los tiempos, porque estamos conectados con Dios, porque estamos escuchando la voz de Dios, estamos atentos y alertas de lo que Dios está hablando, no estamos ignorando lo que Dios está hablándonos desde el año pasado, y bueno, toda la vida Dios nos ha hablado, pero siento que Dios nos fue preparando para este tiempo que ni nos imaginamos que íbamos a vivir, y al menos no pensábamos que fuera así. Entonces, dice que esta gente sabe lo que tiene que hacer. Hay que tomar decisiones, y tenemos que tomar decisiones no guiados por emociones, no en nuestros impulsos. Tenemos que tomar decisiones guiados por Dios, entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Y dice que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjate, la gente que es entendida en los tiempos es una gente de influencia. ¿Sí? Es gente que al estar conectada con Dios, ¿sí? Al estar escuchando la voz de Dios, al saber lo que se tiene que hacer, hay gente que viene detrás de ti siguiendo tus pasos. ¿Por qué? Porque siempre da confianza seguir a alguien que es entendido en los tiempos. Así que yo quiero animarte a que tú sepas que son tiempos críticos, ciertamente, que son tiempos de grandes crisis, de diversas crisis, pero que Dios quiere que veamos más allá de lo terrenal. Dios quiere que veamos lo eterno y lo que Dios nos está hablando, y que seamos gente entendida. ¿Cómo puedo ser gente entendida en los tiempos? Yo puse aquí, ellos sabían lo que tenían que hacer, y bueno, yo digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y cómo Dios nos ha estado hablando de intimidad con Él. Dios nos ha estado hablando de volver a Él. Dios nos está hablando, y nos ha estado hablando desde antes de la pandemia, de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Vamos para allá, estamos en Marcos, vamos a Marcos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Y dice aquí en el versículo 29 y 30, dice, Jesús le respondió, bueno, le habían preguntado, vamos a leer desde el 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento. Y si nosotros le preguntamos a 10 gentes que van pasando por la calle, en este momento no, porque no podemos andar en la calle, ¿verdad? Pero si nosotros le preguntáramos a 10 personas que están por la calle, ¿tú sabes cuál es el primer mandamiento? La mayor parte de la gente lo va a decir. Pero mira, dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¡Wow! Es un mandamiento que tal vez no sabemos desde chicas, desde chicos, pero qué impacto leerlo, qué impacto oír la palabra del Señor, oír a Jesús responder, oye Israel, Israel es el pueblo de Dios, oye pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ninguna crisis es nuestro Dios, ninguna depresión, ningún desánimo, ninguna situación adversa es nuestro Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y amarás al Señor que es uno, ¿sí? Lo amarás ¿cómo? Con todo tu corazón. Y yo sé que lo hemos remachado este versículo. Yo sé que lo hemos oído tanto en este último año, pero yo digo, Señor, tú nos estabas hablando, preparando con este versículo a principios de año para estar listos para en este tiempo de confinamiento seguir amándote con todo.
con toda, dice aquí, con toda tu alma. Esto implica las emociones, esto implica tu voluntad, esto implica tus decisiones, esto implica tus pensamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo, porque oye Israel, oye pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es nuestro Dios. Y dice, con toda tu mente, tus pensamientos. Ama a Dios con todos tus pensamientos, con todas tus fuerzas. Y la verdad es que muchas veces las fuerzas, la mente y el alma se van desviando de amar a Dios con todo. ¿Por qué? Porque nos aterrizamos demasiado nuestro vivir y dejamos de ver lo que Dios dice y lo eterno. Pero entonces ya hemos visto ahorita dos de estas cosas que Dios ha estado hablando fuertemente. Una es ser entendidos en los tiempos. Y para ser entendidos en los tiempos, tú tienes que tener una cercanía con Dios. Tú y yo tenemos que amar a Dios con todo, es la segunda cosa. Y tenemos que tener una cercanía con Dios, una cercanía no religiosa. No es una cercanía de costumbre, es una cercanía de clamar a Dios, de acercarnos a Dios, de estar en intimidad con Él, de conocerle más, de contemplar su hermosura, su belleza. Es una cercanía de escuchar el latir de su corazón y de oír su voz, oír su palabra. Por eso dice aquí en Marcos, ¿verdad? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, Israel, oye. Yo digo, el Señor pudo haber dicho, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero dijo, oye, Israel. Tenemos que tener una cercanía con Dios. Tenemos que volver a esta relación apasionada con Dios. Tenemos que volver a ese primer amor. Tenemos que volver a ese momento en donde hablábamos con Dios, oíamos a Dios, anhelábamos estar delante de su palabra, comer su palabra, porque era el maná, es el maná diario que tú y yo necesitamos. Pero para ser entendidos, esto es la base. Intimidad con Dios, cercanía con Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Valdría la pena que nos preguntáramos, ¿estoy amando a Dios con todo? Valdría la pena que nos preguntáramos, ¿soy una persona entendida en estos tiempos o me la he pasado repelando, me la he pasado quejándome, me la he pasado esperando a ver hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Y estoy dejando de ser entrenada por Dios, por el Espíritu Santo, y estoy solamente entreteniéndome con mil cosas, ¿verdad? Y perdiendo el tiempo. Y yo digo, veo tantas cosas como María y Marta. Ustedes saben ese pasaje donde Lucas 10:38, donde el Señor llega a la casa de Marta y María y no me voy a entretener ahí, pero María, al saber, al oír que Jesús entró en su casa, María fue corriendo a sentarse a sus pies para oír la palabra del Señor. Ella fue corriendo a sentarse a sus pies para tener cercanía con Dios. Estaba siendo en ese momento una mujer entendida en los tiempos. ¿Había mucho que hacer? Sí lo había. ¿Hay mucho que hacer ahorita? Sí lo hay. Pero tenemos nosotros que volver a este tiempo de relacionarnos con Dios a través de comunicarnos, a través no solamente de orar hablando nosotros. Orar es básico, es crucial, es otra de las cosas que hemos oído muchísimo en este tiempo. Tenemos que orar, es tiempo de oración, jornadas de oración, la iglesia necesita orar y ciertamente que sí, pero orar es más que hablar, es no solamente hablar y hablar y hablar, orar también es escuchar, es un diálogo que Dios y yo debemos de tener, porque ahí es donde yo puedo convertirme en una persona entendida en los tiempos.
Y si se acuerdan, a principios de año y a finales del año pasado estuvimos hablando mucho acerca de los diferentes tipos de oración, la oración de intercesión, la oración personal, la oración en unidad, la oración puestos de acuerdo. Estuvimos hablando de diferentes tipos de oración. Vimos el Padre Nuestro, como el Señor decía, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y en fin, hablamos y hemos estudiado acerca de diversos tipos de oración. Ciertamente este es un tiempo en donde la iglesia tenemos que estar en verdad de rodillas clamando al Señor. Ciertamente. Y bueno, ya comenté que orar no es solamente hablar nosotros. Orar es oír a Dios. Dios quiere acercarnos a Él. La segunda venida de Cristo es algo que también hemos escuchado mucho últimamente. Está próxima. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Dice la palabra que ni el Hijo lo sabe. Solamente el Padre sabe cuándo vendrá Jesús por segunda ocasión. Pero tú y yo tenemos que estar preparándonos porque todas las señales que están a nuestro alrededor están acomodándose de tal manera que podemos ver que la segunda venida del Señor Jesús está pronta y nosotros tenemos que estar listos. Y algo también que me llama tanto la atención, que es una expresión que el Señor Jesús usa en los evangelios de una manera tremenda, es el que tiene oídos para oír, que oiga. Y yo digo, qué increíble oír al Señor Jesús diciendo eso. Daba sus enseñanzas y al final decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y luego tú ves, lo podemos ver a lo largo de los evangelios, lo podemos ver en diversos pasajes de los evangelios. No me voy a detener ahí, pero es algo que yo creo que en este tiempo tú y yo tenemos que decir, Señor, yo quiero tener oídos para oír lo que tú estás hablando a la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia, Señor. Tú eres parte de la iglesia y tienes que decirle, Señor, yo no quiero estar sorda. Yo no quiero estar ajena a lo que tú estás hablando a la iglesia y tampoco quiero ser indolente o indiferente a la palabra que tú estás hablando. Señor, quiero oírla para poder ejecutarla, vivirla y estar lista. Necesitamos oír lo que Dios está hablando. Y dice, por ejemplo, dice Mateo 13:9, donde el Señor habla de la parábola del sembrador. Ustedes han oído esa parábola, pero al final de la parábola, el Señor Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Wow. Tú puedes ver en Mateo 13:45, el que tiene oídos para oír, que oiga. Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y este es el Señor hablando, el Señor Jesús está hablando. Él les enseñaba con pasajes, con parábolas, con ejemplos, ¿verdad? Y siempre decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué no dices conmigo, Señor, yo quiero tener oídos para oír lo que tú estás hablando? Porque son tiempos cruciales. El Señor está por venir. Viene por una novia que está preparada, que está lista, que está equipada para recibirlo, para disfrutar lo que sigue con Dios, ¿verdad? Pero yo quiero que el Señor, cuando venga, yo quiero que me encuentre lista. No quiero que me agarren las carreras y diga, espérame, Señor, espérame, ¿qué me decías? Espérame, Señor, ¿por qué no? Y espérame, ¿por qué no hice caso? Señor, es que yo estaba tan ocupada. Señor, es que tenía tantas cosas. Señor, es que estaba tan llena de temores. Señor, es que estaba pensando tanto en el virus y en la contingencia y en el confinamiento que, Señor, no oí lo que todos los domingos me hablabas a través de la iglesia en casa. No escuché. Porque escuché, pero no escuché. ¿A alguien le ha pasado que estás hablando con una persona y tú estás hablándole y esto y como que te das cuenta que la persona no te está escuchando? ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado, ¿sí? Y yo digo,
no nos estará pasando esto, aun cuando estamos escuchando los mensajes del domingo en línea, del jueves, del miércoles, de cualquier día que tú y yo nos conectamos. Si nos conectamos es para oír lo que el Señor está hablando. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque son tiempos cruciales, cruciales. Y luego cuando vemos Apocalipsis, fíjate, me llama tanto la atención porque en Apocalipsis, quiero ir para allá, porque también vuelves a ver estas expresiones, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, Apocalipsis es el libro, el último libro de la Biblia. Yo creo que todo el mundo sabe dónde está Apocalipsis, ¿verdad? Es el último libro de la Biblia y habla precisamente de esa visión celestial que Dios le mostró al apóstol Juan, ¿verdad? Y Dios le empezó a mostrar diferentes cosas tremendas que están por venir. Y dice en el capítulo 2, en Apocalipsis 2, dice en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántas personas saben que a Dios nada se le escapa? Dios conoce mis obras, Dios conoce mi arduo trabajo, Dios conoce mi paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, ok, a lo mejor ya has crecido un poquito, yo conozco todo esto y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Verdad que no hemos desmayado? No hemos desmayado, pero no es suficiente estar haciendo cosas y cosas y cosas sin desmayar. Es necesario volver al inicio y el inicio es lo que viene. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda, versículo 5, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y tú lo puedes ver a lo largo de Apocalipsis también. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Y aquí, en Apocalipsis 2, estamos viendo cómo el Señor dice, mira, todo lo que tú has hecho es muy bueno. Todas las obras que has hecho es muy buena. Pero la verdad es que a Dios le importa más quiénes somos y no qué hacemos. Y no por eso me voy a relajar y voy a decir, bueno, o sea, a Dios no le importa lo que hago. No, sí le importa, claro que le importa, pero yo voy a ser conocido por Dios, no por lo que hago, sino por el amor a Dios. El amor a Dios. El amor a Dios dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque todo lo que hacemos es bueno, es necesario. Dice Santiago que tenemos que mostrar nuestra fe por nuestras obras. Es una verdad, pero muchas veces sustituimos, ¿sí?, las obras por esta relación con Dios. Y ser entendidos en los tiempos habla de volver a este primer amor. Porque en este lugar secreto, en este lugar como María que estaba a los pies de Jesús, es en ese lugar en donde Dios me va aclarando mi entendimiento y me va dando entendimiento de lo que estamos viviendo para que yo sepa lo que tengo que hacer, para que entonces sea una persona que genero o ejerzo una buena influencia. Entonces, tenemos que ser personas entendidas en los tiempos. Y yo quiero repetir, ¿cómo soy entendida? Soy entendida en los tiempos porque escucho la voz de Dios, porque vuelvo a ese primer amor. Hay una versión que dice, tengo contra ti que ya no me amas como al principio. ¡Wow! Tenemos que amar al Señor. ¿Cómo tenemos que amar al Señor? Con todo. Con todo, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Tengo que amarlo. Pero en medio de este tiempo, Señor, qué difícil. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias.
Y el Señor está hablando, ser entendidos en los tiempos. El Señor está hablando, amarlo con todo el corazón. El Señor está hablando, el que tiene oídos para oír, que oiga. No queremos ser como esas personas que no ponen atención cuando estamos hablando. Se siente bien feo cuando tú estás hablando y ya dijiste toda una historia y de repente la persona te dice, a ver, ¿qué? No te escuché, perdóname. Ay, no, como que ya otra vez no, ¿verdad? Como que se siente feo que no oigan. Y el Señor nos está hablando, no es que quiere hablarnos, nos está hablando. Entonces, tú puedes ver también en Apocalipsis 3:13, solamente te voy a dar las citas, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, que fue, no fue el que leí ahorita, pero también dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Apocalipsis 3:22, el que tiene oídos para oír, que oiga. Tenemos nosotros que acercarnos al Señor. Tenemos que anhelar estar entrenados para este tiempo y para lo que viene. Las cosas, de acuerdo a la palabra, dice que esto solamente tal vez es el principio de dolores, que vendrán cosas difíciles. Tú dices más, pues no sabemos que venga, pero tenemos que estar listos para como dice aquí, al que venciere. Tenemos que vencer y no vamos a vencer en nuestras fuerzas, no vamos a vencer porque somos muy capaces, porque no lo somos. Es Él en nosotros. Yo te quiero animar a que ores, a que vuelvas al primer amor con el Señor. Te quiero animar a que rindas tu vida al Señor. Te quiero animar a que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, tus fuerzas, con toda tu alma. Te quiero animar a que vuelvas a decirle, Señor, quiero entregarte mi vida y quiero que seas tú el que vivas en el centro de mi corazón. Te quiero animar a que le pidas al Señor ser entendida, que el Señor afine tu oído, como esas personas que están en las cuestiones musicales, que donde oyen una nota desafinada, lo tienen tan afinado su oído, que donde oyen una nota desafinada, se incomodan porque son muy buenos para oír. ¿Dónde está la desafinación? Nosotros queremos ser afinados, tener un oído afinado para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y el Espíritu Santo está diciendo, prepárate, equípate, entrénate. No solamente pases este tiempo entretenido, viendo noticias, viendo la tele, repelando, quejándote. Entrénate en la palabra. Escucha al Señor. Lee con atención. Vuelve al primer amor. Arrepiéntete, dice la palabra, y vuelve a hacer lo que hacías cuando me conociste. Vuelve a contemplarme, vuelve a deleitarte en hablarme y en escucharme. Vuelve a estar deleitándote a mis pies, dice Dios. Quiero animarte. Yo tengo más que compartir, pero aquí vamos a detenernos y vamos a declarar que somos esta iglesia, que estamos siendo entendidos. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, ora conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, esta palabra que tú nos has hablado desde principio de años, Señor, amarte con todo nuestro corazón. Quiero que sea mucho más que una palabra escrita en un calendario o en una agenda. Señor, quiero que sea una palabra escrita en mi corazón, que yo quiero amarte con todo mi ser, Señor. Señor, quiero ser una persona entendida en los tiempos que estamos viviendo, tiempos críticos, tiempos cruciales, donde tú estás en verdad casi gritándonos, iglesia, prepárate, iglesia, vuelve a mí, iglesia, acércate a mí, iglesia, vuelve a tu primer amor. Señor, queremos tener oídos para oír y queremos responder. Y yo declaro que cada uno de nosotros somos personas que estamos en verdad con un anhelo en el corazón, más que el anhelo de que este tiempo pase, esta cuarentena o esta contingencia o este confinamiento. Más que eso, anhelamos conocer a Dios, amar a Dios,
vivir a Dios. Y declaro que esa somos la iglesia de Jesucristo. Yo quiero declarar que cada uno de ustedes, yo misma, somos gente entendida, que tenemos oídos y que amamos a Dios con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Les amamos, les bendecimos, les extrañamos, por supuesto, pero sabemos que Dios está con nosotros y con ustedes. Y sabemos que ahí Dios te está hablando no solamente a través de una enseñanza o de una reunión que tú te conectas, sino tú misma, tú mismo buscas a Dios y ahí encuentras palabra de agua viva, maná que sostiene tu vida y que vivifica tu caminar cada día. Les bendecimos. Un abrazo.